Un saludo cordial, estimados jóvenes estudiantes, postulantes a la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Un saludo cordial nuevamente. Nos encontramos en clases. Hoy vamos a estar en la temática de la clase número 6. No olvidemos que todo lo que estamos hablando, todo lo que está en la presentación, es del libro de Derecho Constitucional de Pablo Dermisaki Peredo, que es el texto, el libro oficial de nuestra asignatura. Así que, una vez dichas estas palabras, pues vamos a pasar de manera directa a nuestro texto y vamos a compartir pantalla para ello en la presentación. Hasta este momento hemos estado en el desarrollo y hemos concluido la primera parte del libro de Pablo Dermisaki Peredo. Ahora comenzamos la segunda parte porque de esa manera ha desarrollado el autor su libro. Entonces tenemos hoy la clase número 6 y comenzamos con la segunda parte, capítulo número 1 de la segunda parte. Nacionalidad y ciudadanía es la temática que hoy vamos a tocar. Comenzamos diciendo que desde que se formaron las naciones como entidades sociopolíticas, cuyo antecedente está en las primeras organizaciones sociales, todo individuo se adscribe necesariamente a una nación, es decir, tiene una nacionalidad. Eso es evidente que todas las personas tienen que tener una nacionalidad. Incluso habiendo nacido en territorios no definidos, como por ejemplo, hipotéticamente, si alguien naciera en la Antártida, ¿de dónde va a ser? Esas dudas vamos a despejar ahora. Como la vida en sociedad y modernamente la existencia de naciones o estados nacionales supone la observancia de un conjunto de normas y principios que constituyen el derecho, además de vínculo sociológico, la nacionalidad se ha convertido para los efectos de nuestro estudio en un vínculo jurídico que une a una persona con su nación a través de derechos y obligaciones claramente estipulados en la Constitución y en las leyes secundarias. Eso quiere decir que existe un vínculo, esa ligazón, ese lazo que unifica a la persona con algún estado. A eso se va a llamar la nacionalidad, de las cuales los seres humanos también tenemos derecho. No olviden que la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que la nacionalidad es un derecho a toda persona. Y es precisamente lo que aborda Pablo Dermisaki en su desarrollo. Repetimos que todo lo que está en las diapositivas es texto literal de lo que señala Pablo Dermisaki. Proseguimos con el capítulo 1. Aunque a veces se confunde la nacionalidad y la ciudadanía, hay claras diferencias entre ambas. La primera es el género y la segunda es la especie, señala el autor. Entonces, no podemos confundir aquello, estimados jóvenes. Hay claras diferencias entre ambas. La primera es el género, la segunda la especie. No todos los nacionales son ciudadanos. Eso es lo que nos señala la norma. ¿Qué quiere decir? Que si bien pueden haber personas nacionales, por ejemplo, los que hemos nacido en territorio boliviano, somos bolivianos, pero no todos somos ciudadanos. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la ciudadanía es a una edad determinada. Y la edad determinada es, por ejemplo, para sufragar los 18 años. He ahí la importancia que tiene esa diferenciación entre nacionalidad y ciudadanía. Dice, la primera es un vínculo jurídico de la persona con la nación. Evidentemente, somos bolivianos porque tenemos un vínculo con la nación boliviana. Pero la segunda es un vínculo político con el Estado. La nacionalidad determina por el nacimiento, por la voluntad de las personas dentro del derecho civil predominantemente. Sin embargo, la ciudadanía se determina por la edad y por la capacidad de las personas que corresponde al derecho constitucional y a la ley electoral. Cuando nos está diciendo la edad es precisamente aquello. Bien conocemos nosotros que por la edad nosotros llegamos a sufragar a los 18 años. Y además indica el autor, hay más bien cuestiones de incapacidad de las personas para ejercer este derecho. ¿A qué se referirá? Por ejemplo, aquellas personas que tienen una deuda contra el Estado declarada judicialmente, se llama pliego de cargo ejecutoriado, pues pierden o se suspenden, para ellos más bien no pierden, se suspenden sus derechos políticos.
y o las personas que tienen pena condenatoria por sentencia pasada en calidad de cosa juzgada. Eso también limita, es decir, les limita de que puedan ejercer cargos públicos de público conocimiento. Es en estos días que una autoridad en el departamento de Cochabamba justamente tiene el cuestionamiento respecto a esta cuestión. Entonces, repetimos, la nacionalidad es por el nacimiento, en cambio la ciudadanía por la llegada a la edad o que no existan ciertas limitaciones o impedimentos para el ejercicio. La nacionalidad es dos clases, además, es de origen y adquirida, o por naturalización. La de origen se basa en el jus soli y en el jus sanguinis, o en ambos, como es en el caso nuestro, ¿no? ¿Cómo somos bolivianos? Porque hemos nacido en territorio boliviano, jus solis. Pero también pueden ser bolivianos los que habiendo nacido en el exterior sean hijos de padres bolivianos y los inscriban en el consulado boliviano como bolivianos. ¿Qué les parece? Que habiendo nacido en el exterior también puedan tener nuestra nacionalidad. El jus soli y el derecho de suelo apareció cuando las organizaciones sociales se volvieron sedentarias y ocuparon permanentemente un territorio, contrariamente a lo que ocurría con las hordas primitivas y con las tribus que eran nómadas y cambiaban de lugar. Según este sistema, la nacionalidad se determina por el suelo donde se nace. Hay entonces una clara identificación de cómo corresponde la nacionalidad. El jus sanguinis, su nombre indica sangre, determina la nacionalidad en razón a los progenitores. Cualquiera sea el lugar de su nacimiento, es un resabio del nomadismo. ¿Qué es nomadismo? Cuando las personas iban de lugar en lugar y no tenían un lugar donde asentarse. Cuando se asentaron se llamaron sedentarios. ¿Se acuerdan? Bueno, el autor nos dice un resabio del nomadismo. Cuando la pertenencia al grupo social derivaba del parentesco, no del suelo. Claro, no tenían suelo, iban de lugar en lugar, porque nadie se adhería permanentemente al territorio. Claro que en esas épocas muy remotas no había límites territoriales, no había fronteras, no había nada de eso. Las personas iban de lugar en lugar donde podían conseguir mejores condiciones de vida. Según el artículo 40, la ciudadanía consiste en: 1. Concurrir como elector o elegible a la formación o ejercicio de las funciones en los órganos del poder público. En eso caracteriza, es la primera característica más bien del concepto de ciudadanía, poder concurrir como elector o elegible. Es por eso que a los 18 años podemos votar y algunos pueden candidatear. Quiero ser concejal, por ejemplo. Tengo 18 años, así exige la ley electoral y puedo postular. Otra cosa es que te elijan, pero puedes postular. Ese es un derecho de ciudadanía. En cuanto al libre acceso a la función pública, las condiciones para su ejercicio están contempladas en los artículos 234, 238 y 239 de la Constitución y de la ley de la Organización Judicial para la Judicatura Nacional. El Estatuto del Funcionario Público también es la ley 2027 de 27 de octubre de 1999, que está vigente en cuanto a las y los servidores públicos, entonces denominados aún funcionarios públicos. Pasamos al capítulo 2 de la segunda parte, soberanía. La palabra soberanía proviene de la voz latina superanus, señor supremo, soberano quiere decir, en esa voz latina. Y en eso de los conceptos más discutidos, es uno de los conceptos más discutidos, indica el autor, de la ciencia política, que se relaciona directamente con los de Estado, gobierno, independencia y democracia. El término soberanía designa un concepto cuya definición se ha buscado, dice Linares Quintana, citado por Dermisaki. Sin tregua y con afán a través de los siglos, en vano intento de develar el misterio de lo que ha venido a ser uno de los grandes mitos de la ciencia política de todos los tiempos. En todos los tiempos se ha debatido este concepto de soberanía. Este concepto no fue conocido en la antigüedad. ¿Qué les parece? No se conocía la palabra soberanía o el concepto mismo, ya que la autarquía del propio gobierno de los griegos se refería más bien a la independencia, a la autosuficiencia del país antigua de sus relaciones con el exterior. Entonces, no se conocía antiguamente el concepto soberanía. Jean Bodin, se escribe Juan Bodin, pero es Jean Bodin,
Fue el primero en utilizar los términos de ese concepto en el moderno, en su obra Los 6 libros de la República, que se publica en 1576, señala el autor Dermisaki. Según Duverger, otro autor citado por Dermisaki, el concepto de soberanía está ligado al de legitimidad del poder. Legitimidad quiere decir soberanía. En este último, cuando se basa en la soberanía admitida en cada momento de la historia. Las palabras de Rousseau, soberanía, es el poder que tiene el pueblo de darse sus propias leyes, de organizarse políticamente y gobernarse por sí mismo, señalaba Rousseau, un planteamiento muy importante de este autor, Rousseau, que era ginebrino, pero ha hecho toda su vida política en París, en Francia. Otro autor que cita Dermisaki, Svein, señala, la soberanía es la autoridad suprema que no reconoce poder alguno superior o concurrente en cuanto a la relación que regula. Ciertamente, cuando un Estado es soberano, cuando de verdad tiene el concepto de soberanía, no tiene por qué reconocer ningún poder superior. Por eso justamente es soberano. Y ahí inclusive la designación de su propia independencia, en la cualidad soberana que tiene el Estado. Proseguimos con el capítulo 2 de la segunda parte. En su empeño por legitimar la autoridad, los filósofos políticos han tratado en todos los tiempos de encontrar un titular de la soberanía o del poder cuando todavía no se había elaborado el concepto. Autores como Jean Baudin y Vidal Campos, citado por Llerena y Ventura, y a su vez citados por Pablo de Luisagi, por eso están en el libro, piensan que el soberano no tiene titular, sino que es una cualidad del poder del Estado. Vidal Campos coincide con Davín en cuanto a que la soberanía no se puede subjetivar porque es una cualidad del Estado, no es detentada ni asumida por nadie en particular, ni rey, ni pueblo, ni nación. Lo que se titulariza es el poder que se ejerce por los órganos del Estado que son individuos físicos, pero no la soberanía que es una cualidad de ese poder. Capítulo 3, partidos políticos y grupos de presión. A ver, ¿a qué se refiere el autor Pablo Dermisaki a esto de los partidos políticos y los grupos de presión? La palabra partido proviene de la voz latina pars, que significa parte o fracción. Partidos son parte en que se divide la opinión pública y particularmente la opinión ciudadana. La opinión ciudadana va a tomar partido. Yo soy del partido azul, del partido café, del partido amarillo, del partido colorado, en fin, de la opción política que crea sea de mi convicción o sea de mi interés, con objeto de trazar, ejecutar planes tendentes a la formación de los órganos de gobierno y su funcionamiento. Linares Quintana, que es citado por Pablo Dermisaki, dice que el partido político es una asociación de individuos al margen de la organización estatal. Ciertamente, no es parte del Estado. Los partidos políticos no son parte del Estado, cuyo número representa una parte de la ciudadanía. Pars pro toto, indica en la transcripción el libro de Dermisaki. Unidos por un conjunto de ideas comunes con la finalidad política de la conquista del poder mediante el sufragio para realizar el gobierno de un determinado programa. Eso es lo que señala el autor. Proseguimos con el capítulo número 3. Con estas definiciones podemos identificar las siguientes características generales de los partidos políticos. Asociación de personas organizadas en forma permanente en torno a un programa común para ejercer el gobierno en beneficio de la nación. Los partidos políticos son organizaciones inseparables del sistema democrático representativo de gobierno, nacidos con la Revolución Francesa, cierto, para ser parte de la representación política. Vámonos a cualquier parlamento. Ahí el Parlamento británico. ¿Qué partidos van a interactuar? Ahí está el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Laborista.
y entre ellos interactúan. Obviamente que el ejercicio de la representación se va a ejercer a través de esos partidos, o en Estados Unidos la clásica distinción entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Dos partidos que por su sistema bicameral, más bien bipartidista, perdón, corrijo, ocasiona esta suerte de existencia de esos dos partidos, bueno, en nuestro caso, que permite el multipartidismo, pero por la elección de algunos casos suele tender a que existan partidos predominantes. El autor, sin embargo, señala que los partidos políticos son organizaciones inseparables del sistema democrático representativo de gobierno nacido con la Revolución Francesa. Todos los tratadistas coinciden en subrayar su importancia como instrumentos de expresión y de ejercicio de los derechos políticos, ya que el ciudadano aislado no puede desenvolverse en este campo. Según Duerger, nuevamente citado por Dermisaki, los verdaderos políticos no aparecen sino alrededor de dos procesos. Uno propio del parlamentarismo, grupos parlamentarios y comités electorales. Lo que habíamos dicho, hay grupos parlamentarios, partidos de diferente planteamiento. Y otro ajeno al mismo, que son las sociedades, el pensamiento, los clubes populares, los sindicatos, las cooperativas agrícolas, etcétera. Eso quiere decir que la participación ciudadana se puede traducir en los grupos políticos, pero también se pueden traducir en diferentes formas de grupos de presión, sindicatos particularmente en nuestro caso, poderosos sindicatos que existen, y asociaciones también. Proseguimos con el capítulo 3. Pese a la importancia que tienen los partidos políticos en el contexto democrático, liberal y representativo, que fueron ignorados por la mayoría de las constituciones y en las legislaciones nacionales hasta después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir? Que hasta la Primera Guerra Mundial, pues no había predominancia ni identificación clara de lo que constituyen los partidos políticos. Esto se manifiesta de manera clara después de la Primera Guerra Mundial. Aún ahora muchas constituciones no incluyen a los partidos políticos en sus prescripciones y otros lo hacen muy sucintamente. En nuestro caso indica, ¿no? Para ser postulante a presidente deberá ser respaldado por una fuerza política. Y ahí los partidos políticos, las asociaciones ciudadanas, los pueblos indígenas, originarios, campesinos y los grupos de presión también que se pronuncian y quieren tomar parte de la contienda político-electoral. No había ninguna mención en las constituciones bolivianas anteriores a 1967, como lo hay en la vigente. En la vigente sí hay esa identificación, claro, aunque el artículo 2.4 garantiza la libertad de asociación, corrijo, 21.4 garantiza la libertad de asociación. Por definición, pues el régimen democrático requiere la actuación de varios partidos políticos, es decir, un sistema de multipartidismo, que den libre curso la expresión de distintas ideologías o programas, conservadores, liberales, radicales, izquierdistas y todos los istas que puedan hacer. En ellos radica el multipartidismo para tener la presencia de la mayor cantidad de tendencias políticas y planteamientos que puedan existir. Capítulo 4 de la segunda parte, sufragio. Nos vamos a referir al sufragio, que es un acto por el cual el ciudadano expresa su voluntad en ejercicio de sus derechos políticos para la constitución de los órganos de gobierno. Vidal Campos dice que el sufragio es una técnica o un procedimiento institucionalizado mediante el cual el cuerpo electoral, que es el conjunto de hombres con derecho electoral activo, llamado también electorado activo, hace manifestación o expresión de opiniones políticas. En eso radica. Es una institución básica para el ejercicio de los derechos fundamentales, porque al participar directamente en la formación de gobierno, cada ciudadano contribuye al funcionamiento del Estado de Derecho dentro del orden constitucional. Entonces el sufragio se convierte en una forma del ejercicio democrático por excelencia. No podemos hablar de ninguna democracia en que no se reconozca el sufragio. El sufragio, según el autor, es un acto por el cual el ciudadano expresa su voluntad. Yo marco la papeleta por el partido A, por el partido B, o puedo
marcar por el partido Z. Y si no quiero marcar por ninguno de ellos, deposito mi voto en blanco. O si no me gusta, rayo toda la papeleta y convierto mi voto en nulo. Es decir, que la expresión de la democracia radica también en poder sufragar. Importante lo que desarrolla Dermisaki. Así, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre dice en su artículo 20, citamos, toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte del gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. Aunque el voto es el instrumento con el que se ejerce el derecho-función, porque es un derecho-función, sufragio, hay que distinguir ambos términos que no son sinónimos. En efecto, el ejercicio del sufragio puede uno concurrir al recinto electoral, firmar el registro, obtener la papeleta y no votar cuando se deposita en sobre vacío, cuando habían sobres. Hoy sabemos bien que nos dan una papeleta y no es un sobre, entonces depositamos nuestra papeleta, pero podemos dejar en blanco. La libertad de sufragio no es lo mismo que la libertad de voto. Puede el elector concurrir libremente por sus propios medios a ejercer su derecho de sufragio y estar al mismo tiempo constreñido moralmente o sobornado para votar por X o Z. Eso quiere decir, ajá, tú tienes que votar porque necesitas por el trabajo que te doy, vos vas a votar por el partido plomo, ajá, tienes además que mostrarme una foto de tu voto. Eso es violación del secreto de voto y es violación de la libertad de sufragio. Y por eso el voto en esos casos no sería un voto libre. En voto se usa distintas circunstancias, no solamente por el sufragio. Votan los legisladores sobre una gran variedad de asuntos y procedimientos, no necesariamente electivos. Se vota en las sociedades y en los cuerpos colegiados, de todo orden, aunque no se sufraga. Sí, a veces cuando hay una asamblea, a ver, quienes estén de acuerdo con esta determinación, queridos compañeros de curso, sí, dígnense levantar la mano. Entonces levanta la mano. En ese momento están efectuando un voto, aunque no están sufragando, porque no todo el tiempo tenemos un ánfora electoral. ¿Se dan cuenta? El voto puede ser también obligatorio y voluntario. El primero, es decir, el obligatorio, se funda en la naturaleza del derecho-deber que se asigna al sufragio, en el sentido que los ciudadanos tienen la obligación de concurrir activamente a la formación de los órganos de gobierno. Es una obligación concurrir, es más, a ver qué va a suceder si nosotros tenemos que sufragar. Si nosotros tenemos que sufragar en el voto, vamos a conseguir lo siguiente. Vamos a determinar que, no, que vamos a determinar que ese voto está asignado por la actividad propia de concurrir como elector o elegible. El sufragio universal está institucionalizado en los artículos ya citados en la Constitución, que establecen el voto universal, directo, igual, individual, secreto, libre y obligatorio. Sistemas electorales, capítulo 5. Un sistema electoral es un procedimiento adoptado para escoger funcionarios o representantes en una organización en el régimen democrático representativo. El sistema electoral es un procedimiento mediante el cual elige el pueblo a sus representantes ante los órganos de gobierno. Andrade entiende por sistema electoral el conjunto de normas, instituciones, prácticas que determinan la relación entre la expresión de la voluntad popular y la creación de los órganos del Estado que representa. Ciertamente que la actividad democrática nos permite señalar que al estilo de Andrade citado por Dermis, aquí entiende por sistema electoral el conjunto de normas, instituciones y prácticas que determinan la relación entre la expresión de la voluntad popular a la creación de los órganos del Estado que representan. La búsqueda de un procedimiento imparcial y equilibrado ha dado como resultado la proliferación de sistemas y ha tropezado siempre con el designio de los grupos dominantes que han ideado sistemas a su favor o los han puesto a su
servicio. Pasamos a la siguiente presentación. Capítulo 5, proseguimos. La historia ha registrado algunos sistemas electorales desde la antigüedad. En Grecia, los puestos públicos que requerían calificación especial eran llenados por elección. Los modernos sistemas electorales son producto de la representación popular, implantada a partir de la Revolución Francesa. Hasta el siglo XIX no había evolucionado mucho esta materia, empleándose principalmente el sistema mayoritario o a una sola vuelta. Sistemas mayoritarios asignan el triunfo a los candidatos o listas que obtienen la mayoría de los sufragios en cada distrito electoral, y dejan a todos los demás sin ninguna representación, por lo que se considera injustos, irreales y desproporcionados. En el sistema norteamericano tiene este sistema. Quien gana el Estado, por ejemplo, se lleva todos los electores del Estado en el sistema de elección nacional, y a veces es una cantidad importante. Inclusive pueden tener menos votación en cantidad de personas, pero lo importante es ganar los lugares donde tienen mayor cantidad de representantes. Son sistemas electorales que los van incorporando. Entonces tenemos sistemas mayoritarios, sistemas proporcionales, que justamente son lo opuesto. Los sistemas proporcionales permiten que el electorado concurra a las elecciones y pueda sufragar. En el caso nuestro, a ver, un sistema de mayoría, el sistema de los diputados uninominales. Estamos en la circunscripción número 1, me inventaré, eso es en la ciudad de Sucre. Y en la ciudad van a estar participando el del partido verde, el del partido azul, el del partido amarillo, el del partido plomo, varios candidatos. Incluso pueden tener votaciones importantes, no sé, un candidato puede tener 50,000 votos el primero y el siguiente 49,999. ¿Habrá un votito de diferencia? Sí, pero el que gana se lo lleva todo, es decir, ese escaño, ese puesto electoral. A eso se refiere con el sistema de elección de mayorías. Cuando el sistema mayoritario se elige a 2 o más representantes por cada distrito, puede utilizarse lista completa, con la cual se vota una lista de candidatos cuyo número es igual al de los cargos a llenar. Eso quiere decir que para senadores, este es el caso típico de los senadores, son 4 cargos por departamentos en Bolivia. Entonces, los partidos políticos presentan su lista completa para los 4 candidatos. Aunque, por ejemplo, el partido Plomo, que nadie le conoce, ¿puede presentar su lista completa? Sí, puede. También puede presentar un solo candidatito, pero tiene derecho a presentar hasta la lista completa. Todos sus amigos deben pensar del equipo de fútbol que ahora se convierte en el partido Plomo, que van a ser senadores. Bueno, tienen derecho a presentarse en las elecciones en lista completa. Otra cosa es que les eligen, ¿no? Bueno, algunos sistemas permiten más bien que los electores hagan sus propias listas escogiendo nombres diversos de partidos y candidaturas. Otra modalidad del sistema mayoritario que combina los resultados de las 2 vueltas a una sola en el voto alternativo preferencial aplicando en Austria y Canadá, señala Dermisaki, en el que cada elector elige, según sus preferencias, el orden sucesivo al votar por un candidato y señalar simultáneamente su segunda y tercera opción. Sistemas que realmente en Bolivia no los conocemos, bastante avanzados también por su tradición democrática, electoral, que tienen los mencionados países. Órgano legislativo es lo que corresponde al capítulo número 6. Estamos en el órgano legislativo, señala Dermisaki. La doctrina de la separación de los poderes, que otros llaman división, distinción y distribución de poderes, cuya fundamentación vimos en la primera parte del texto, es tan antigua que algunos creen encontrarla en los escritos de Aristóteles, inclusive. Miren cuán antigua es que si Aristóteles ha escrito esto de la separación de los poderes. Esta concepción filosófica jurídica de los 3 poderes, dice Duverger, citado por Dermisaki, que estarían por naturaleza, por esencia, separados, es discutible. Obviamente es discutible. Parece más teórica, ¿no? En realidad, esta teoría abstracta constituye una justificación ideológica para un objetivo muy concreto.
debilitar a los gobernantes en su conjunto, haciendo que se limiten recíprocamente. Cierto, es más una cuestión teórico-doctrinal y tal vez un poco menos práctica, pero existe en toda organización el sistema teórico de la separación de los poderes. Bajo esa perspectiva, la separación de los poderes lleva consigo dos aspectos muy distintivos que se sitúan en planos, además, muy diferentes. De los tres órganos que constituyen el gobierno, llamados comúnmente poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, aquí el caso boliviano le incorpora el electoral, el legislativo es el que dentro del pueblo está más directamente representado y ejerce su soberanía. La libertad del Parlamento frente al gobierno se logró a través de varios siglos en que la evolución del derecho constitucional marcó progresos capitales. El sistema político dominante por varios siglos hace notar Lowenstein, el absolutismo de la corona y de las clases unidas a ella, entregó, no sin saber, luchando fuertemente su monopolio del poder político. Por esta razón, señala Dermisaki, el mismo autor agrega que el objetivo de la primera época del constitucionalismo fue liberar el Parlamento de la influencia gubernamental en cuanto a su composición y funciones. De hecho, la existencia misma del Parlamento nos marca esa diferencia. Hay diferentes personas que ocupan las bancas de senadores y diputados que no son el presidente y sus ministros. En eso, básicamente, también constituye este sistema de libertades en cuanto a la identificación de pertenencia o de subordinación. Los poderes deben ser claramente divididos y no debiera existir esta posibilidad de sometimiento. A eso se refieren los diferentes autores. Ahora, el Parlamento también puede tener sus sistemas de conformación. ¿Cuáles son los sistemas de conformación de los parlamentos? Claramente señala Dermisaki de la siguiente manera: sistema unicameral y el sistema bicameral. Incluso hay uno tricameral que ha habido en Bolivia, pero nunca ha funcionado, ¿no? En la Constitución de 1826, si le complementamos al estudio de Dermisaki. La evolución del Parlamento en Inglaterra y su formación como un poder separado compuesto por dos cámaras se explica porque en la Cámara de los Lords encontró representación la aristocracia. Los lords, claro que son los aristócratas, las personas de la nobleza, en fin, que tanto habían contribuido en su lucha contra la corona a fin de afianzar la independencia del Parlamento. Los partidarios del unicameralismo aducen que la voluntad democrática y unitaria del pueblo debe expresarse en una sola cámara para evitar contradicciones dentro del mismo poder, demoras en el proceso legislativo y antagonismos entre ambas cámaras. Cierto, no siempre se llevan bien las cámaras. Normalmente cuando existen, no existe en nuestro sistema, pero en otras realidades políticas, la Cámara de Diputados puede estar como partido predominante el Partido Colorado. ¿Y qué sucede en la Cámara Alta? En el Senado puede ser que de partido predominante esté el Partido Verde. Es que los sistemas electorales no necesariamente llevan a un mismo resultado. Pueden dar este tipo de hechos. Lo común es que pertenezcan a la misma fuerza política, senadores y diputados, pero puede darse el excepcional caso que sean contradictorios. Entonces, ¿eso cómo se evitaría? Al establecer un sistema de unicameralismo, de una sola cámara. Según la Constitución, artículo 145, la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Así indica Dermisaki y así indica también el artículo 145 de la Constitución Política del Estado, es decir, que tiene una composición de dos cámaras. Recordemos que la Constitución bolivariana estableció tres cámaras de tribunos, senadores y censores, pero como habíamos dicho, este tricameralismo sui generis, los bolivianos somos sui generis en varias cosas, ¿no? Y una de ellas es justamente tener un sistema tricameral al nacimiento de Bolivia. Esto de la Constitución bolivariana es la Constitución de 1826. Entonces, primigeniamente, nuestro Parlamento estuvo diseñado para tener tres cámaras: la de tribunos, la Cámara de Senadores y la Cámara de Censores, con características, formas de elección y atribuciones
propias de cada cámara. Cada cámara estaba electa de diferente manera, su periodo era diferente, sus funciones diferentes, es decir, teníamos un sistema tricameral en origen, pero lo común es que tengamos un sistema o unicameral o bicameral. En el caso boliviano, la predominancia es del sistema bicameral. Desde 1831 hasta la actual constitución del 2009, vigente al presente, constituyen la existencia de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Excepcionalmente hubo alguna asamblea unicameral, pero la tendencia es que exista el bicameralismo, senadores y diputados en actual vigencia para Bolivia. Con ello, estimados jóvenes, concluimos la clase número 6, esperando sea de provecho académico suyo, pues nos encontramos en la clase número 7. Un saludo cordial.